Hola chicos, en este video vamos a ver lo correspondiente a posición y planos anatómicos. La posición anatómica es precisamente el sujeto anatómico parado de frente, con la cabeza y el cuello erecto, viendo hacia adelante, brazos hacia los lados en extensión, palmas de las manos hacia adelante en rotación lateral, los dedos extendidos. Con respecto a los miembros inferiores, también extendidos, ligeramente separados de la línea media, pies dirigidos hacia adelante. Bien, esto se considera la posición anatómica tradicional y a partir de esta posición empezamos a describir las localizaciones o direcciones de las diferentes estructuras. Para esto nos vamos a auxiliar de lo que vienen a ser los planos anatómicos. La posición anatómica se trabaja, como les decía, con los planos anatómicos, que son líneas imaginarias o planos imaginarios, los cuales se trazan sobre el sujeto anatómico, dividiéndolo en segmentos y que nos van a permitir ir ubicando o estructuras anatómicas o lesiones que se hayan observado dentro del sujeto anatómico. Así tenemos el primero de los planos, que es el plano sagital. Este plano sagital parte, podríamos decir, al sujeto anatómico en la parte frontal en dos mitades, y así nos queda dos mitades, podríamos decir, sagitales, que sería el lateral derecho y lateral izquierdo. Posteriormente tenemos lo que es el plano coronal. El plano coronal es un plano que también divide al sujeto anatómico en dos mitades, pero aquí podríamos decir que divide al sujeto anatómico en dos mitades, que sería la mitad posterior o dorsal y la mitad anterior o ventral. El siguiente plano sería el plano transversal. Este plano transversal divide al sujeto anatómico también en dos mitades, que sería la superior o craneal, la que está más cerca de la cabeza, o la inferior o caudal, la que está más cerca de los pies o el suelo. Así, de esta manera, los planos nos vienen a dividir al sujeto anatómico en 8 segmentos. Los dos segmentos laterales del plano sagital, los dos segmentos del plano coronal en posterior y anterior, y aquí nos quedarían cuatro segmentos, y al dividirlo con el plano transversal nos quedarían 8 estructuras. Ahora, también de los planos anatómicos y de estas estructuras se derivan los términos direccionales que se usan en las descripciones anatómicas, que son las siguientes. Cuando hablamos de superior, es hacia o cerca de la cabeza. Inferior sería alejado de la cabeza o cerca de los pies. Anterior, en la parte frontal del cuerpo. Posterior o dorsal, en la parte trasera del cuerpo. Si hablamos de una estructura medial, nos estamos refiriendo a que se encuentra cerca de la línea media que se forma al aplicar el plano sagital.
Y si hablamos de una estructura con posición lateral, nos dice que está más alejado de la línea media. El término homolateral significa que está del mismo lado del cuerpo o contralateral del lado opuesto del cuerpo. Así, por ejemplo, la extremidad inferior izquierda es contralateral a la extremidad derecha del extremidad superior derecha del cuerpo. Cuando hablamos de los términos superficial o profundo se refiere a lo cerca o lejos que está de la superficie del cuerpo. Así, por ejemplo, entonces tenemos que si aquí tenemos la línea media, una estructura aquí estaría cerca o en posición medial de el tronco o del segmento anterior, ya tomando en cuenta las líneas y si decimos antero superior estamos hablando específicamente de la parte superior del cuerpo que está dividida por el plano transversal. Antero se refiere al plano sagital y obviamente hablar que está en la parte media o en la parte lateral nos estamos refiriendo a lo cerca o lejos que está de la línea media del cuerpo. Estos mismos términos pueden aplicarse a estructuras más pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos la cara o la cabeza. Hacia arriba de la cabeza estaríamos hablando de una dirección superior. Es decir, si habláramos de una lesión en la parte superior de la cabeza, pues ya sabemos que es de este lado. Y si hablamos en la parte superior derecha, pues estaríamos hablando que es del lado derecho. Y si vemos la cara de frente, pues estamos viéndola en una vista anterior o ventral. Por el contrario, si vemos una mano en la parte posterior o dorsal, vamos a tener que la parte lateral, que sería la del dedo gordo en la posición anatómica, sería la parte lateral o la más lejana de la línea media, y la medial la que estaría cercana al cuerpo o a la línea media. Distal, lo que se encuentra más lejos de la muñeca, y proximal, lo más cercano. Entonces, si hablamos de un término, por ejemplo, alguna estructura de lesión que se encuentra en la parte medial y proximal de la parte dorsal de la mano, pues ya sabemos dónde la vamos a encontrar. Bien, aquí vienen los términos de superficial y profundo. Si vemos aquí el hueso, en este corte transversal o seccional que se hace del brazo, el hueso sería o correspondería al término de profundo, y lo que es la piel estaría en la parte superficial. Igual también si hacemos un corte longitudinal sobre la pierna, las estructuras que estaríamos observando serían aplicadas de la misma manera. En los órganos, sobre todo en los órganos huecos, vamos a ver, aquí en este caso como el estómago, vamos a ver que tienen una superficie externa y una superficie interna. Y también vamos a describir en la parte superior del estómago, también vamos a dividir el estómago con un plano, podemos decir un plano sagital y un plano transversal.
para poderlo dividir en 4. Y también el plano coronario, donde ya nos estaríamos dividiendo el estómago en 8 estructuras, y cualquier descripción que quisiéramos hacer tendríamos que hacerlo utilizando los planos en base a este órgano hueco. Y por último tenemos los términos como lo que es central y periférico, esto aplicado sobre todo al sistema nervioso. El sistema nervioso central es el que corresponde al encéfalo y a la médula espinal, que corre por la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico corresponde a los nervios, tanto a los sensitivos como a los motores, que se encuentran en la periferia o que emergen o convergen tanto a la médula espinal como al encéfalo.